Eres gorda, eres fea, eres vieja, estás enferma, nadie te quiere. Hola, bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, me presento. Yo me llamo Carla Verónica, soy psicóloga. Este canal está creado para el desarrollo humano. Retomando que todavía estamos dentro del mes del amor y la amistad, y mi intención es fomentar que el principal objetivo de amor para cualquier fecha, y por qué no en esta del amor y la amistad, es el amor propio. Retomando ese aspecto, quiero hablar sobre qué es lo que ves a través del espejo. Quiero retomar qué es lo que tú percibes a través del espejo. ¿Cómo me veo en el espejo? Todas las personas, principalmente las mujeres, tenemos una distorsión de nuestra imagen cuando nos vemos al espejo o cuando nos encontramos dentro de un grupo de otras mujeres. La distorsión que podemos presentar puede ser para bien o para mal, eso no importa. La mayoría de las mujeres tenemos complejos frente al espejo. Aunque nosotros veamos algo completamente distorsionado, hay personas que van a ver cosas totalmente diferentes a nosotros, que nosotros tristemente no percibimos porque nuestra percepción está dañada. Usualmente tenemos guardadas en la mente imágenes como tipo fotografías, como si fuera una fotografía de momentos que fueron demasiado traumáticos o nos causaron mucho dolor en determinada etapa de nuestra vida. Alguna vez que alguien se burló de ti porque subiste un poco de peso, o que tu familia te empezó a decir gorda, o que por alguna razón hicieron una distinción contigo al respecto de todos los que estaban a tu alrededor, pero esa distinción que hicieron no fue agradable, más bien fue muy dolorosa y te marcó de manera permanente. Esa imagen que nos hizo sentir tan vulnerable es la imagen que proyectamos ante el espejo. Lo que ves en el espejo no siempre es real. Recuerda que cuando tú te ves al espejo, tu imagen está al revés. Lo que tú ves a tu izquierda está hacia la derecha en el espejo y a la inversa. De igual manera, la percepción que tenemos de nosotros y la imagen que proyectamos nuestra frente al espejo, de igual manera muchas veces se distorsiona y está al revés. Todo lo que ves, lo creas, porque no todo es real. Muchas cosas están creadas a base de tu subconsciente, a base de lo que tú imaginas de ti, a base de lo que los demás te dijeron que tú eres. Nosotros fuimos educados con la cultura del descontento, que algo tenemos que arreglar, que siempre algo nos falta, que algo no es completamente bueno, que algo tenemos que cambiar, aunque no siempre es realidad. Tus descripciones personales están nubladas por tus complejos y los otros te ven realmente como eres. En la esquina les voy a dejar el link de un video que fue un experimento social en el que las personas se ven frente al espejo y se describen, y cuando les preguntan qué es lo que ven en el espejo, ellas lo único que ven proyectado en el espejo son todos sus defectos, pero no alcanzan a ver todas esas virtudes que todas las personas sin duda tenemos. Lo que percibes en el espejo la mayoría de las veces son las expectativas sociales que se nos implantaron debido a la belleza establecida, que fue categorizada por concursos de belleza, por marcas de maquillaje, marcas de ropa, que fueron estandarizadas y más bien fueron creadas en base a la conveniencia de esas marcas, pero no al bienestar de las personas, lo cual marca estándares de lo que tendría que ser la belleza. La belleza es subjetiva y en realidad está sobrevalorada. La mayoría de las veces la belleza está marcada en estándares europeos o anglosajones, cuando las personas latinoamericanas tenemos un cuerpo totalmente diferente. Un pantalón para una persona que puede ser de una raza diferente a la nuestra, en muchas ocasiones no tienen tan pronunciados los bustos o las caderas, y las personas latinas sí lo tienen. Y eso no significa que tú estés mal o que tú estés gorda, simplemente que tú anatómicamente
estás estructurada o formada de una manera diferente. Realmente podemos observarlo. Para las personas africanas, en base a su estándar de raza, de cultura, las personas con sobrepeso son personas hermosas. Las personas entre más largo tengan el cuello, son las mujeres más hermosas. Y posiblemente nosotros en Latinoamérica o en todo el resto del mundo consideremos que esa no es la belleza, porque a nosotros se nos enseñó que la belleza es diferente. Pero eso no quiere decir que no sea bello, simplemente que cada quien percibe la belleza en base a lo que aprendió, a sus complejos, sus miedos, a sus etiquetas. Los peores autosaboteadores somos nosotros mismos. Tendemos a ver solo lo negativo o el frijolito en el arroz, cuando en realidad hay un panorama completamente extenso. Recuerden que los colores no es uno solo, los colores tienen matices. Y puede que para ti un matiz no sea hermoso, pero para mí sí lo sea. Y la belleza es exactamente igual. Tiene sus matices, tiene sus claros y oscuros. Y eso es completamente normal y natural. Tiendes a ignorar todas tus habilidades y aptitudes. La belleza no solamente está en esto que ves por fuera, en el cascarón, porque finalmente cuando mueras esto se va a desintegrar y se va a ir. Lo que cuenta es todo tu ser, toda tu esencia. Eres un ser integral, lo que te hace ser una persona maravillosa, de pies a cabeza, tanto en lo que piensas, en cómo te comportas, en cómo actúas, la manera en que te desenvuelves. Es verdad que lo primero que vemos es el físico y es lo que nos atrae de las personas, pero no es lo único. Además, puede que tú te veas horrible o te veas de manera diferente, pero los demás ven en realidad tu esencia, te ven tal y como eres. En la esquinita les voy a dejar otro link de otro video que fue otro experimento social en el que un dibujante de la policía hace dibujos en base a las descripciones de las personas y obviamente el dibujo como ellas se describen es un boceto totalmente distorsionado, nada que ver a la realidad. Mas sin en cambio, cuando las personas externas los describen, son bocetos que son mucho más cercanos a la realidad. Si solo percibes lo que te desagrada y no las cosas maravillosas que puedes tener, vas a crear un caparazón en el cual ocultarte y vas a buscar la manera de ocultar eso que te hace sentir tan inseguro, tan incómodo, cuando en realidad tal vez ni siquiera es algo que en realidad te haga ver diferente, simplemente porque alguien te dijo posiblemente en la escuela que estabas fea, que estabas narizona, que estabas muy negra, que estabas muy gorda, y son cosas que de repente quieras cambiar por esa circunstancia, pero que cuando tú eras niño no lo veías problemático, para ti era algo completamente natural y normal, porque era parte de ti y era parte de tu esencia, pero en base a las críticas, a los comentarios de otras personas, a las observaciones que otras personas te decían, a lo que tú consideras que está bien o que está bonito o que está lindo, empezaste a verte de manera totalmente diferente. Un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Si recordamos el cuento de Blancanieves y la bruja malvada. Dime qué deseas saber, Majestad. Tan solo dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Bellísima eres, Majestad. Pero existe otra más bella. Una criatura que aún cubierta de harapos es más linda que una estrella. Ni tú sobrepasas su hermosura. Desdichada. ¿Quién es ella? Su nombre, dilo ya. Cual carmín sus labios son, cabello negro de ébano, y cual nieve su piel es. Blancanieves. La más bonita. El espejo le respondía lo que ella en realidad quería oír. Lo que ella veía en el espejo y lo que el espejo le decía
era el resultado de sus complejos, de sus miedos y de sus inseguridades que se proyectaban en ese momento, porque no se aceptaba que ella había crecido, porque no aceptaba su edad, porque no aceptaba que ella no tenía el poder total, porque no aceptaba su situación real. Ese es el gran problema y lo que nos crea tanto conflicto. Así que cuando te veas al espejo, deja de ver todos los defectos que tienes. Trata de buscar aquellas cositas, aquellos pequeños detalles que marcan la diferencia de ti a los demás. Algo que posiblemente pueda parecer irrelevante, pero que a ti te haga sentir segura. Si haces este ejercicio de encontrar pequeñas cositas en el espejo, al verte al espejo, que son agradables para ti, que te gustan, te puedo asegurar que va a empezar a crearse magia en ti, va a empezarse a crear un cambio interno y vas a empezar a ver cosas que antes considerabas desastrosas y que al ponerles un poquito más de atención te das cuenta que en realidad no lo eran tanto y eran hermosas. Date la oportunidad de hacer un cambio que resalte tu belleza y resalte esos puntos buenos que siempre has tenido, pero que no les has puesto atención por estar viendo todos tus complejos. Todas las personas tenemos complejos, todas las personas tenemos inseguridades, pero estas no nos dejan avanzar, nos tienen ocultas a través del miedo. Por lo que te invito que te des la oportunidad de encontrar todos esos puntos buenos que hay de ti. Si no los encuentras, pregúntale a los demás qué ven en ti, por qué están contigo, qué se les hace atractivo de ti. Y te aseguro que te van a decir muchísimas cosas que a lo mejor ni siquiera sabías. El espejo no va a mostrar todos tus encantos ni tu esencia. El espejo lo único que va a mostrar es esta parte que tú puedes ver por fuera, pero recuerda, aunque lo veas, no siempre es real porque está basado en tus complejos, en tus miedos, en tus inseguridades. Espero que este video haya sido de su agrado. Espero que les haya servido y que les haya sembrado la semilla de encontrar su mejor versión. En la esquina les voy a dejar un video que hice sobre afirmaciones positivas del amor propio. Si tú no te lo crees, escúchalo constantemente y va a llegar el momento en el que realmente te vas a creer todo lo que dice ese video. Te envío fuertes abrazos de algodón y nos vemos para el siguiente video. Bye.